Hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, versículos. Miren, les voy a leer del 14 al 24 para que todos estemos en la misma página, para que todos vayamos entendiendo. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, hermanos. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ya ha sido depositado en este lugar. En el capítulo 9, versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Oramos. Bendito Padre de la gloria, todopoderoso, santificado sea su nombre. A usted le damos honra, exaltación, gracia, gloria, alabanza, adoración. Oh Señor, ponemos este servicio en sus manos, oh bendito Señor Jesús, para que sea usted, Señor, dirigiéndonos, abriendo nuestros oídos, Señor, abriendo principalmente nuestro corazón, Señor. Oh bendito Padre, si en este lugar se encuentra alguna persona que sea incrédula, que no crea en usted, Señor, yo le pido que usted le toque su corazón, que caiga arrepentido a sus pies, Señor, y crea, porque en esta palabra hay mensaje, hay sabiduría de su parte, Señor. Oh bendito Padre, no te pido que me quites, sino te pido que me uses. Gracias, Señor, en su nombre orado. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esta porción de la palabra, me di cuenta que entre el versículo 21 y el 24 hay un mensaje, hay una enseñanza que el Señor nos da. Solamente que cuando leemos la palabra, hermanos, antes de leer la palabra, oremos al Señor para que nos revele cosas que tenemos, que vienen en la palabra para nosotros. Fíjense, dice, aquí está hablando de Jesús, dice, yo le voy a poner: cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, que disputaban, que discutían, que alegaban, vamos a ponerlo así. Alegar no es mala palabra, como se dijo ahorita. Alegar, si es en un pleito, sí salen malas palabras, pero alegar quiere decir exponer.
Entonces estas personas, se sabe que los escribas, al igual que los sacerdotes, no creían en que ni que Jesús podía sanar, porque decían que tenía pactos con Belcebú, que Jehová lo reprenda. No creían, mucho menos la gente. Aquí esta multitud que había, hermanos, no crean que estaban por fe, estaban por curiosos, como diciendo, vamos a ver si es cierto que puede o si no puede. Y les voy a decir por qué estaban de curiosos más adelante. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, o sea, a Jesús, le saludaron. Y Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué es lo que discuten? ¿Qué es lo que alegan? ¿Qué es lo que están, qué murmuran aquí? Porque el Señor ya sabía que el pueblo no creía en la sanación, no creía. Ellos vivían en la ley todavía. No creían que Jesús podía hacer liberaciones, hacer sanaciones. Por eso es que la gente iba y discutía con los apóstoles, con los discípulos. Porque no habían creído realmente en Jesús. Y ahorita les voy a decir más adelante también por qué les estoy diciendo que la gente no creía realmente en las sanaciones, en los milagros de Jesús. Dice el 17, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esto, hermanos, es lo que discutían los escribas y la multitud con los discípulos. Por eso les dije, ahorita les voy a comprobar qué era lo que discutían. Estaban discutiendo, no, ustedes no pueden, solamente Dios. Ustedes no son Dios, solamente el Padre. Y lo que, como vivían bajo la ley, siempre discutían que todo era bajo holocaustos. Y al no creer la gente, no había tal milagro. Porque recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y como ellos no creían, no le agradaban al Señor y no pasaban los milagros. No sucedía nada. Por su incredulidad, hermanos, era que por la incredulidad de esta gente era que este muchacho ya tenía bastante tiempo con el problema de este espíritu mudo que lo abatía. Dice en el 19, y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Fíjense, sacudió con violencia al muchacho. Un muchacho es una persona, pues, de 14 años en adelante, 15, 16, por ahí es un muchacho. Dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Fíjense, aquí, hermanos, cuando el espíritu vio a Jesús, empezó a sacudir con violencia al muchacho. Tenía más fe el espíritu en Jesús que la misma gente, hermanos. Así como lo oyen. Porque el espíritu sabía que con una sola palabra de Jesús, él tenía que salir del cuerpo del muchacho.
Pero la gente, los escribas y la multitud que había ahí, no creían. Por eso los discípulos no habían podido sacar a este espíritu malo de este muchacho, por la falta de fe, por la falta de credibilidad en el nombre de Jesús. Dice en el 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo, desde niño. Aquí les voy a comprobar que era incredulidad de este hombre. Miren, en el versículo 20 dice, sacudió con violencia al muchacho. Por eso ahorita les dije, un muchacho es una persona de 14, 15 o más años. Aquí dice que desde niño le sucedía esto. Jesús tenía 3 años, hermanos, en el ministerio ya. Ya tenía 3 años en su ministerio cuando sucedió esto. ¿Por qué les digo que ya tenía 3 años? Porque si ustedes se fijan, abajo en el versículo 30, en el subtítulo que tiene ahí, dice que Jesús anuncia otra vez su muerte. Cuando el Señor empezó a anunciar su muerte, era porque ya tenía los 3 años en el ministerio. Aquí le anunció otra vez, o sea que ya tenía más de los 3 años. Y este hombre no había traído a su hijo a Jesús, sabiendo que Jesús hacía milagros desde hacía 3 años, porque no creía realmente en él, hermanos. Porque si él hubiera creído, desde un principio hubiera llevado a su hijo con Jesús. ¿Quién de los padres que vive en el polo norte y sepa que Jesús está en el polo sur, haciendo milagros, no va a vender todo lo que tenga, se va a quedar en la calle con tal de llevar a su hijo a que Jesús lo sane? ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Verdad que cualquiera de nosotros va a hacer hasta lo imposible por llevar a su hijo a curación? Este hombre no lo llevaba porque no creía. Y es igual nosotros, hermanos. Nosotros le hacemos más caso a la medicina convencional que a Jesús. Le diagnostican cáncer a una persona o diabetes, ¿qué hace? Ahí pasa 6, 8 meses recibiendo quimios. Pasa el resto de su vida consumiendo insulina. Si realmente creyéramos en Jesús, hermanos, viniéramos y esos 8 meses los pasáramos de rodillas, orando, ayunando, porque abajo en el versículo dice, en el versículo 29 dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si lo pasáramos ayunando y orando esos 8 meses, yo les aseguro que ese cáncer se va en el nombre de Jesús. Pero para eso necesitamos creer con el corazón, hermanos. Es muy fácil creer con la boca, más cuando nunca hemos pasado alguna prueba, cuando nunca hemos tenido una necesidad fuerte. Es muy fácil creer con la boca, pero es muy difícil creer con el corazón, hermanos. Apenas el que ha pasado prueba y se aferra al Señor, es el que cree con el corazón. Hay mucha gente, hermanos, y les digo, porque de donde yo soy, del estado de Sonora, allá en México, hay mucha gente que cree más en los brujos y en los hechiceros. Allá hay muchas tribus de indios, yendo rumbo al sur de Sonora. Y les digo porque yo he mirado en el YouTube que hay colas
Hacen filas, largas filas, para consultar con un brujo, con un hechicero. Porque la gente no cree en Jesús. Creen más en el hombre. Y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Hermanos, si nosotros realmente creyéramos en el Señor, no estuviéramos pasando la situación que hoy estamos viviendo. El mundo está aterrado hoy en día por la situación que estamos viviendo, porque no creemos realmente en Jesús. Y el tiempo que se avecina, hermanos, este año que acaba de empezar, si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, la vamos a sufrir. Porque vamos a vivir con el miedo en la boca, con el miedo en la mano, escondidos en el closet, abajo de un colchón o donde usted se esconda, por miedo al virus, por miedo a morirse, porque le va a dar miedo porque no confía lo suficiente en Jesús. Miren, hermanos, en el versículo 22 dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Hermanos, aquí es donde estamos poniendo un letrero que dice, Jesús, no pases de aquí con tus milagros. Aquí tenemos un candado, hermanos, que va y laquea la puerta para que Jesús no entre con sus milagros. Aquí tenemos en esta frase que dice, pero si puedes hacer algo, tenemos una puerta blindada, hermanos, que no deja pasar los milagros. Esta pequeña frase en el versículo 22 que dice, pero si puedes, es donde entra la duda, hermanos. Aquí es donde entra la duda. En esta pequeña frase que dice, pero si puedes, es donde entra la duda. O sea que vengo porque creo, pero vengo dudando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que venimos tibios. Andamos tibios cuando andamos así. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, quiere decir que si venimos a pedirle al Señor dudando, le vamos a dar asco al Señor, hermanos. Santo. Porque lo más asqueroso que pueda haber es el vómito. Nadie levanta un vómito para ponerlo en el refrigerador, en la nevera, para usarlo después. Simplemente mirar un vómito nos provoca asco. Entonces, imagínese usted, hermano, cómo nos vemos ante el Señor los que somos tibios, los que pedimos dudando. Así que, hermanos, esta frase que dice, pero si puedes hacer algo, debemos de quitarla. Ese sign, ese letrero, esa puerta que estamos poniendo con esta pequeña frase que dice, pero si puedes, debemos de cambiarla y poner una que diga, Señor, yo sé que usted puede hacer algo.
tenga misericordia de nosotros y ayúdenos. Quite ese pero y póngale, yo sé que puedes hacer algo. Cuando usted quite ese pero, si puedes, y ponga un yo sé que tú puedes, Señor, usted va a abrir las puertas de su corazón. Usted va a abrir las puertas a ese milagro. Usted va a abrir las puertas a esa bendición, hermanos. Usted va a abrir las puertas a esa salvación, porque usted ya no va a ser tibio, sino va a ser caliente en el Espíritu, hermanos. Y el que ande caliente en el Espíritu tiene la gloria de Dios. Va a lograr la salvación. Amén, hermanos, o no amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, hermanos, Jesús le dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, si nosotros nos fijamos, hermanos, en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 8, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué palabra está esperando? Sanación. Pero fíjense, hermano, no se sentía digno siquiera de que Jesús entrara bajo su techo, pero la fe que tenía. Se sentía indigno, pero con una fe que nosotros no tenemos, ni el 1% de la fe que tenía este centurión. Él ya no quería que entrara en su casa, solamente que enviara la palabra sanación y su siervo, su criado iba a sanar. Esta fe, hermanos, es la que el Señor nos pide. La fe de este centurión. Yo les aseguro que si nosotros, hermanos, viéramos al Señor haciendo sanaciones, lo íbamos a querer llevar a la casa. Este hombre era tanta su fe que estaba seguro que con que el Señor Jesús dijera, siervo, sé sano ahora, el siervo iba a ser sano. Eso es fe, hermanos. No andar ahí como andamos, yo te creo, Señor, yo te creo, y a la hora de la hora no creemos nada. Este tipo de fe es la que quiere el Señor, hermanos. Ahí en el libro de Lucas, hermanos, podemos mirar dos ejemplos de fe en el Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 50, hermanos. Les voy a leer desde el... del 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aleluya. Aquí el Señor nos asegura lo que el centurión tenía, hermanos, que solamente creamos en Él. No necesitamos tener al Señor de cuerpo presente, solamente creer en el Señor es lo que necesitamos, hermanos. Fíjense ahí mismo en Lucas 8:43, hermanos. La mujer del flujo de sangre dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Hermanos, esto es fe.
Si nosotros, hermanos, realmente tuviéramos esta fe, no hubiera enfermos. Hoy en día, hermanos, los enfermos no sanan porque realmente no creemos. Realmente no creemos. Sí nos ponemos enfrente pidiendo oración. Pero acuérdense que la palabra dice, si puedes creer al que cree, pero no creer con la boca, hermanos, sino que creer con el corazón. ¿Cuántas veces se desgasta el evangelista, el pastor, haciendo ayuno, haciendo oración por los enfermos, y los enfermos no sanan? Porque no creemos con el corazón. El evangelista o el pastor no es el que va a hacer la sanación. Él solamente va a orar al Señor. Le va a imponer manos. El que realmente va a hacer la sanación, la liberación, se llama Jesús de Nazaret. Metas eso en la cabeza, hermanos, que no se les olvide. No es el pastor el que hace los milagros, no es la pastora la que hace los milagros, no es el que está en el púlpito predicando el que hace los milagros. El que hace los milagros se llama Jesucristo, hermanos. Jesús de Nazaret se llama el que hace los milagros. Los milagros que hizo hace 2000 años son los milagros que está haciendo hoy en día. Solamente hay que creer con el corazón y no nomás con la boca, hermanos. Oh Señor, te alabamos, Padre. Dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hasta me imagino a este hombre de haber caído de rodillas llorando. Al darse cuenta realmente, hermanos, ¿quién le estaba diciendo, si puedes creer al que cree todo le es posible? Estaba frente a Dios Todopoderoso y aún así no había creído. Por eso en el versículo 24 clamó y dijo, creo. Así, hermanos, nosotros debemos de decir, debemos de clamar, debemos de derramar nuestra alma en la presencia del Señor y decirle, creo en ti, Señor. Pero nosotros debemos de decirle, aumenta nuestra fe, Señor. Si realmente, hermanos, supiéramos el desgaste físico que conlleva a un ayuno, a un estudio para llevarles la palabra, hermanos, para que por un oído nos entre y por otro nos salga. Si realmente nos diéramos cuenta, más de uno, hermanos, estuviera doblando sus rodillas por su propia familia. Nosotros, hermanos, a veces dejamos todo al pastor, todo a la pastora, o a los hermanos o a las hermanas, ore por mí, ore por mí. Y nosotros no hacemos ni siquiera lo más mínimo, hermanos, por creer en el Señor. Solamente, hermanos, el que ha sido probado
el que ha sido llevado al desierto, hermanos, el que ha pasado por algo difícil, puede decir que realmente le cree al Señor con su corazón, hermanos. Porque ha sido probado en el desierto, hablando espiritualmente, hermanos. Cuando usted pasa una necesidad grande, especialmente los 40 días, espiritualmente se dice que usted ha ido al desierto, hermanos. Llámese prisión, llámese enfermedad, llámese necesidad, como se llame. Es cuando realmente usted empieza a creerle al Señor. Aquí ha venido gente que realmente le cree al Señor porque ha pasado por la enfermedad, hermanos. Ha visto cara a cara la muerte. Y no esperemos, hermanos, a vernos cara a cara con la muerte para empezar a creer en el Señor. Porque como les dije ahorita, en este año que ya empezó, vamos a necesitar de tener verdaderamente fe en el Señor, hermanos. Porque luego que no haya alimento para nuestros hijos, no haya agua para nuestros hijos, nadie, absolutamente nadie, nos va a poder ayudar más que el Señor. Amén. Ahí tenemos la multiplicación de los panes y los peces. Así el Señor, hermanos, nos puede multiplicar los alimentos en el tiempo de la hambruna que se aproxima. Aleluya. Por medio de la lluvia, el Señor nos puede dar agua de beber, hermanos. Pero si no tenemos fe, el agua que caiga de la lluvia va a caer en vasijas agujeradas, hermanos. ¿Por qué? Porque en nada se va a ir por la falta de fe, hermanos. Si le creemos al Señor, hermanos, recuerden que Él es río de agua viva. Amén. Si usted, hermano, o usted, hermana, no sabe de lo que le estoy hablando, métase en un ayuno de 2, 3, 4, 5, 7 días para que usted sepa de lo que le estoy hablando, para que su fe crezca, para que su fe aumente, para que esa incredulidad se vaya, para que ese pero si puedes se quite de su corazón y ponga usted un yo sé que tú puedes, Señor. Aleluya. Hermanos, con esto yo termino. Aquí en el versículo 29, como les dije ahorita, bueno, les voy a leer desde el 28, dice: cuando él entró, o sea, Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, o sea, Jesús les contestó, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo que les acabo de decir, hermanos. Usted no va a poder sanar un enfermo ni liberar un endemoniado si usted no tiene fe, si usted no ayuna. ¿Por qué? Porque ni siquiera usted mismo cree que lo puede hacer, porque no lo va a hacer usted. Usted va a orar, usted va a reprender. Quien va a hacer la liberación y la sanación se llama Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Pónganse sus pies, hermano. Con esto yo termino.